y ha defendido pues situaciones que son muy importantes para México. Me refiero al doctor Juan Francisco Torres Landa, haya aceptado estar con nosotros el día de hoy. Él forma parte también de la presidencia de esta organización civil UNE. Juan Francisco, me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Me oyes? Qué gusto saludarte a ti. Sí, te escucho muy bien. Me da mucho gusto saludarte a ti. Y bueno, el motivo que nos reúne en esta ocasión no es para celebrar nada. Es un momento, como dices tú, de un gran dolor para los que somos padres de familia, pero también para reflexionar y asegurar que esto no se vuelva una normalidad y que simplemente quedemos callados ante las enormes tragedias que en este caso embargan esta familia y tristemente no están solos. Es una desolación brutal que estamos viviendo en el país y que seguramente ahorita vamos a comentar algunos datos y algunas referencias que no pueden pasarse por alto. Esta es una emergencia que no puede admitir la complicidad por omisión o por silencio. Juan Francisco, a mí me gustaría mucho, por toda la información que tú tienes de esta situación como abogado y activista que eres, que nos ayudes a tener una introducción pues, alrededor de esta situación que se está viviendo en México. Con mucho gusto, Tere. Mira, dicen que para conocer lo que pasa en temas en general, y la seguridad y la justicia no es la excepción, tienes que referirte a cifras, a datos que te orienten de exactamente cuál es la magnitud del problema para entonces entender cuáles son las medidas que tienes que implementar para tratar de resolver estos temas. Y tenemos aquí la ventaja de que se han generado recientemente información fidedigna, información dura, y me refiero tanto a datos de INEGI, y hay una colaboración, fíjate, entre México Unido contra la Delincuencia y Animal Político, que se publicó hace escasos semanas, meses, en la cual identifica particularmente el caso de niños y jóvenes víctimas de la violencia. Fíjate qué brutal que estemos hablando en un país que deberíamos estar justamente concentrados en entrar al siglo XXI en plena forma, en hablar de inteligencia artificial, de crecimiento económico, y no. Sin embargo, tenemos que hablar de estos temas, insisto, donde nuestra juventud está sujeta a una brutal violencia. Fíjate que en el estudio se revela que en los últimos 6 años, digamos, la última parte del sexenio pasado, pero también en lo que va de este sexenio, ni más ni menos que 480,000 niños y jóvenes han sido víctimas de la violencia. Es decir, 500,000 de niños y jóvenes que han sido víctimas de la violencia en distintos formatos y en distintas capacidades, pero al final del día de ese tamaño. Déjame te doy, insisto, algunos datos que nos dan una idea precisa de qué estamos hablando, porque repito, hay violencia general y luego la segmentamos en algunas cuestiones ya más concretas. Mira, en lo que va de este sexenio, en los 4 años de este sexenio, ha aumentado dramáticamente mucho de lo que nos impacta aquí. Básicamente, se han contabilizado en lo que toca a violencia letal y narcotráfico. En estos años de este sexenio se han contabilizado casi 40,000 asesinatos de jóvenes, que es un 72% más que en el primer trienio de Peña Nieto. Igualmente, ha habido una detención importante por materia de delitos contra la salud, un tema que tú y yo hemos platicado en el pasado, esta prohibición de las drogas, que lo único que genera es más violencia, más perdición y ningún beneficio para la ciudadanía, salvo que vemos a muchos que están en la cárcel por tener contacto con sustancias que artificialmente se han prohibido. Ahora, hablando de lo que es el tema de esta mañana, déjame darte los datos más pues, precisos y de mayor dolor. Jalisco tristemente es el número 1 en todo el país en donde hay el tema de desaparecidos. Fíjate que en cuanto a niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años, tenemos 3,448 casos activos entre 2018 y 2022. De esos, casi el 50%, es decir, la mitad, está en Jalisco. Estos son datos de la propia Secretaría de Gobernación. Igualmente, en Jalisco se concentra la mayor cantidad de los hallazgos, donde tristemente hemos encontrado que esos niños o jóvenes lamentablemente perdieron la vida, con 458 casos, el 45% del total.
También en Jalisco encontramos que, según los datos de la propia Secretaría de Gobernación, más del 60% de las denuncias de desaparición de jóvenes entre 26 y 29 años continúa sin resolverse. Es decir, se presentan las denuncias, pero no hay ningún tipo de señalamiento o hallazgo por parte de la autoridad. Esto en lo que se traduce evidentemente es que hay una enorme desconfianza y pues cada uno de estos casos, así como, justo como el que estamos comentando esta mañana, pues es una tragedia personal que afecta a muchas personas. Entonces, si tú calculas que son miles de casos, pues imagina que son miles de familias multiplicadas por varias personas dentro de esa familia que tristemente están laceradas, están afectadas de raíz por este tipo de problemas que además no encuentran resolución. Sigo con las cifras. Hay un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas que maneja justamente la propia Secretaría de Gobernación. En lo que va de este sexenio, las denuncias por desaparición de jóvenes, como ya dije, aumentaron 34%, de 39,646 en caso de Peña Nieto, entre 2015 y 2018, se pasó a 53,165 entre 2019 y 2022. Es decir, en este sexenio se presenta una denuncia cada hora de un joven desaparecido. En este caso, el Estado de México tiene el deshonroso primer lugar con 8,716, pero sigue justamente por Jalisco, que tiene 7,433. Igualmente, en este sexenio del presidente actual, hay al menos 17,711 niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que siguen desaparecidos. Es un 40% más que en el sexenio anterior. Y mira, estos datos son importantes, Tere, porque uno, nos dan la magnitud del problema que tenemos frente a nosotros, pero segundo, quienes dijeron que iban a atender los temas, que sabían cómo resolver los problemas de seguridad y justicia, que iban a encontrar la llave mágica para que no hubiera impunidad, que tendríamos finalmente una salida de los escenarios de violencia que se han venido acumulando durante varios sexenios, pues no, la realidad es que este sexenio se lleva las glorias, pero en cuanto a haber aumentado el número de homicidios, el número de desaparecidos, el número de casos sin resolución y evidentemente la medalla en impunidad. Es así que tenemos también un dato que nos pues acongoja brutalmente, es que en estos 4 años de este gobierno ha aumentado un 56% la localización de personas que tristemente perdieron la vida. 1,850 casos entre 2019 y 2022, comparado con 664 en el caso de Peña Nieto. Entonces, no estoy obviamente avalando que los sexenios previos hayan sido muy buenos en su trabajo, pero este sexenio no solamente no ha mejorado, ha empeorado en todos los parámetros de medición, lo que tiene que ver con violencia, lo que tiene que ver con desapariciones, lo que tiene que ver con ineficacia de la autoridad para encontrar resoluciones, y claramente no hay incentivos para que esto mejore. Tristemente lo que estamos viendo es que las cifras se siguen sumando y estamos, digamos, pues con gran preocupación porque el caso, insisto, como el que estamos viendo esta mañana, o en Lagos de Moreno, yo me encuentro a escasos 40 kilómetros, estoy en León, Guanajuato, y aquí Lagos de Moreno está muy cerca, y se siente obviamente el pesar de muchas familias que no saben qué va a pasar con sus jóvenes al momento en que salgan a la calle, que vayan a la escuela, que vayan al parque, sin saber si tienen un retorno seguro. Porque, insisto, las autoridades están totalmente desarticuladas. Hemos abusado de la capacidad de Fuerzas Armadas para entrar en tareas que no les corresponden, como es seguridad pública, y hemos quitado presupuestos y quitado avances que sí se habían logrado con Policía Federal y con policías estatales y municipales, y pues el resultado no se hace esperar. Si a eso le sumas una estrategia tan fallida como es abrazos no balazos, la combinación es un cóctel explosivo que nos genera, repito, este enorme pesar, esta enorme inseguridad que le pesa a cualquier persona, pero si además le pega a la base, digamos, poblacional, que es a nuestros niños, a nuestras niñas, a los jóvenes, el efecto es brutal porque eso genera una lesión generacional en la cual durante pues, 20, 30, 40 años sabremos que ha habido un vacío que no vamos a poder reponer y que tendremos que pues, soportar como sociedad que en nuestro país, México, se conozca no como un lugar, digamos, donde se vive feliz, donde se vive con seguridad, sino que tristemente salimos a las noticias mundialmente como un lugar inseguro y un lugar brutalmente violento para nuestra juventud. Torres Landa, qué de veras alegría en medio de tanto dolor
que tengas un panorama tan claro de una situación que, como bien dices, no debemos normalizar